¿Quién es Pierre Poilievre, el líder del Partido Conservador de Canadá y aspirante a primer ministro? Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República, y aquí comienza Perfiles de Bitácora IRP. Muy bienvenidos a Perfiles, en donde analizamos un poco para entender quiénes son los rostros ascendentes que podrían cambiar el curso de distintas naciones en años electorales. Y en esta ocasión, este programa lo hemos dedicado a Pierre Poilievre, el miembro de la Cámara de los Comunes de Canadá y líder del Partido Conservador, que aspira a convertirse en las elecciones federales de 2025 en el nuevo primer ministro. Poilievre nació y creció en la ciudad de Calgary, en la provincia de Alberta, en el oeste de Canadá, una de las zonas más conservadoras o de derechas en el concierto político de Canadá, que cuenta, entre otras actividades, con industria petrolera y con un rol importante de la actividad agrícola y las comunidades rurales. Nació en 1979 y con 45 años aspira a convertirse en el nuevo primer ministro de Canadá. En 2004, Poilievre fue elegido con 25 años como miembro de la Cámara de los Comunes de Canadá. Se convertía así en uno de los miembros del Parlamento más jóvenes en ser elegidos. Desde el 2006 al 2013 se desempeñó en diversos cargos bajo el gobierno del primer ministro conservador Stephen Harper. En 2013, con ocasión de un cambio de gabinete, asume como ministro para la Reforma Democrática, una cartera que ha tenido por objetivo proteger las instituciones democráticas, mejorar la participación y evitar los cuestionamientos al sistema democrático canadiense, aquello que podríamos decir se denomina el déficit democrático. En este cargo se mantuvo hasta el 2005, cuando asumió como ministro del Trabajo y Desarrollo Social, cargo en el que permaneció hasta el fin del gobierno conservador de Harper y el ingreso entonces de la estrella progresista Justin Trudeau. Del 2015 en adelante se desempeñó como miembro del gabinete en las sombras de la oposición del Partido Conservador, hasta que en 2022 se presentó como candidato para disputar el liderazgo del Partido Conservador de Canadá, el que obtuvo en una contienda competitiva, pero alcanzó el 70% de los votos y por lo tanto ganó en la primera votación, sin que fuera necesario proseguir con el procedimiento establecido para la elección del líder del partido. Desde entonces se ha convertido en el rostro de la oposición al gobierno de izquierdas que encabeza Justin Trudeau con el Partido Liberal y que está cumpliendo 10 años. Poilievre se describe a sí mismo como un auténtico conservador, aunque algunos analistas o medios de comunicación lo han calificado en más de una ocasión también como libertario o como populista. Es más, la prensa internacional se refiere a él como el Trump canadiense. Ahora, ¿por qué se produce esta situación? Porque en general Poilievre se identifica con las políticas que promueven el libre mercado y además con aquellas medidas y políticas que promueven la responsabilidad individual de las personas. Y en este sentido es posible entonces encontrar similitudes con otras figuras ascendentes que están tomando la dirección de los partidos de centro derecha y derecha en el mundo. ¿Cuáles son sus 4 prioridades que a la vez son ejes de campaña? En primer lugar, disminuir la carga tributaria sobre las personas y en particular sobre los emprendedores y pequeños negocios en Canadá.
En segundo lugar, resolver la crisis de vivienda que se ha producido y que impide a miles de familias canadienses de clase media y de ingresos medios y medios bajos acceder a una vivienda propia, y que en los últimos años se ha profundizado, impidiendo incluso el arriendo de viviendas a precios que puedan ser costeados por estas familias. Todo ello en un contexto de alta inflación. En tercer lugar, y relacionado precisamente con la crisis inflacionaria que afecta a Canadá, balancear el presupuesto federal, que Poilievre considera es el principal causante de la inflación, toda vez que existe una verdadera tendencia al gasto público, visto en particular en el último y tercer mandato de Justin Trudeau como primer ministro. Y el cuarto eje o pilar es controlar el crimen en Canadá. Como pueden apreciar, no hay un tema migratorio directamente involucrado dentro de los 4 pilares con el que está planteando su alternativa para Canadá. Pero efectivamente, tanto el tema de los costos de acceso a la vivienda como la situación, en algunos casos del crimen, se cruzan con el tema migratorio. Poilievre se ha hecho conocido y llegó a transformarse entonces en el líder del Partido Conservador, entre otras cosas porque, por ejemplo, durante las cuarentenas de la pandemia en el 2020, en que Canadá fue bastante estricto y tuvo normas muy restrictivas, él fue una de las primeras voces desde el mundo político en condenar y en criticar las medidas, abusando de la creencia o de la confianza de las personas en criterios científicos que no estaban verdaderamente presentes a la hora de tomar las decisiones. Es más, parte importante de su salto a la primera línea de la política tiene que ver con su apoyo a las protestas de los camioneros canadienses que llegaron hasta el Parlamento para protestar por estos encierros. Asimismo, uno de los temas que se ha hecho parte importante de todo discurso de Poilievre y del Partido Conservador canadiense desde que asumió su liderazgo es precisamente la inflación. Y esa inflación incluso ha llegado a plantear que es una suerte de impuesto encubierto que está dañando los presupuestos familiares en todo Canadá, impactando en las cuentas y haciendo imposible que las familias lleguen a fin de mes en lo que dice relación con la adquisición de bienes básicos en supermercados y otras tiendas de esta naturaleza. Ahora, también se ha planteado muy claro en temas que son relevantes para Canadá, como por ejemplo el cambio climático. Los votantes canadienses tienen una preocupación por el cambio climático. ¿Qué es lo que propone Poilievre desde la plataforma que está armando en el Partido Conservador? Se opone profundamente al impuesto verde o impuestos de carbón que han sido establecidos por Trudeau. Plantea abiertamente derogarlos y, por el contrario, plantea que hay que generar todo un entramado de incentivos, entre ellos tributarios, para incentivar el uso de tecnologías verdes que permitan combatir el cambio climático. Asimismo, se ha mostrado partidario de establecer metas de emisión de carbono en contraposición a un impuesto. Lo que sí hay que considerar es que Poilievre asume en un contexto en donde Canadá es un país bastante liberal en materias que llamaríamos valóricas o familiares. Es partidario del aborto y no va a colocar el aborto como un tema político. Y además, si bien es cierto, se opuso y votó en contra de la ley que dio un reconocimiento de matrimonio a las uniones de personas del mismo sexo, con posterioridad a aquello ha salido a declarar en más de una ocasión que la ley ha sido un éxito porque ha mantenido el valor de la institución matrimonial. Como sea, Poilievre es la primera vez que tendrá que competir en una elección federal
todos los números y encuestas de opinión pública dan una amplia y cómoda ventaja al Partido Conservador para las elecciones de este año, pero esto era antes de la salida anunciada en enero del 2025 con ocasión de los últimos conflictos de diciembre del 2024 de Justin Trudeau como primer ministro. Por lo tanto, será la primera elección y hay que ver si estos números que están mostrando una posible victoria por paliza de los conservadores en Canadá se mantienen y finalmente se concretan. Te dejamos cordialmente invitado para seguir el canal de YouTube del Instituto Res Pública y estar pendiente a las siguientes ediciones especiales de Bitácora y conocer así otros perfiles. Nos vemos.